Muy bien, vamos a prepararnos para la sesión. Hoy no es un viernes cualquiera para el Nasdaq 100, para nada. Estamos frente a lo que se conoce como un super viernes. Tenemos el cierre de semana y, en unos momentos, se publica el dato de empleo más importante de Estados Unidos. Miren, aquí la volatilidad no es una posibilidad, es una certeza. Y en un escenario como este, nuestra única ventaja es la preparación. Así que vamos a desglosar el plan de acción. Y que quede claro, nuestro análisis no se basa en adivinar el futuro. Lo que hacemos es integrar la estructura técnica del precio, lo que nos dice el gráfico, con los catalizadores fundamentales que de verdad mueven el dinero. Es un enfoque que busca pensar y operar con la misma lógica que los grandes jugadores del mercado. Pero antes de meternos de lleno en los gráficos, hay una idea fundamental. La disciplina y la conciencia del riesgo son la base de cualquier operador profesional. Teniendo esto siempre presente, repasemos rápidamente algunos puntos importantes. Recordemos que el objetivo de este análisis es puramente formativo. Lo que buscamos es desarrollar un criterio analítico, no dar señales ni recomendaciones. La decisión final y, por supuesto, la responsabilidad de cada operación es siempre personal. Perfecto. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy clara. Primero, vamos a entender el contexto macro, qué está pasando. Luego, bajamos a los niveles técnicos cruciales en el gráfico. A partir de ahí, planteamos dos hipótesis operativas, una alcista y una bajista. Y cerramos con lo más importante de todo, la gestión del riesgo. Bien, vamos a sumergirnos en el contexto. Entender por qué hoy no es un día como cualquier otro es de hecho el primer paso para poder plantear una estrategia sólida. El mercado ahora mismo está en una encrucijada de fuerzas que chocan entre sí. A ver, en el mercado actual hay dos fuerzas en claro conflicto. Por un lado, tenemos el dato de nóminas no agrícolas, que básicamente nos va a decir cómo está la economía y qué podría hacer la Reserva Federal. Pero por otro lado está la tensión geopolítica, que mantiene el precio del petróleo bastante caro. Y esto último, claro, alimenta la inflación y presiona sobre todo al sector tecnológico, que es muy sensible a los tipos de interés. Este es el número que todo el mundo está observando, 59,000 nuevos empleos. Si el dato sale muy por encima, podría desatar el temor de una Fed mucho más agresiva, lo que presionaría al Nasdaq, pero si el dato sale débil, por el contrario, podría ser la excusa perfecta para un rebote, porque se interpretaría como una señal de que la economía por fin se está enfriando lo suficiente. Ahora, dejemos el ruedo fundamental por un momento y traduzcamos todo esto al único lenguaje que importa en el gráfico, el precio. El gráfico nos muestra el mapa y las zonas exactas donde se van a librar las batallas importantes del día de hoy. Observen con atención la estructura actual del precio. Después de esa fuerte caída desde los 25,000, el mercado ahora está consolidando en esta área, una zona que podríamos llamar de soporte de guerra. Los niveles clave que veremos a continuación no son líneas puestas al azar, marcan los puntos donde se están tomando las grandes decisiones. El primer obstáculo, el primer muro para cualquier intento alcista es este, 24,817. Este es el punto de control horario. Mientras el precio se mantenga por debajo de este nivel, el sesgo de corto plazo sigue siendo vendedor. Y este nivel, 24,778, es el epicentro de la batalla ahora mismo. Justo aquí, en el punto de control diario, es donde compradores y vendedores están librando la lucha más importante, justo antes de la noticia. Y por debajo tenemos el soporte más importante, el mínimo de la semana en 24,678. Y aquí viene lo crucial. Justo debajo de este nivel hay una enorme cantidad de liquidez. Son los sell stops, las órdenes de venta que se activan si el precio cae. El mercado a menudo actúa como un imán hacia estas zonas. Con el mapa técnico ya bien definido, vamos a plantear nuestro primer plan de acción. ¿Qué tendría que suceder para que busquemos una operativa en largo, o sea, de compra, pero de una manera estructurada y lógica? La narrativa, la historia para este escenario, es un dato de NFP más débil de lo esperado. El mercado lo interpretaría como una luz verde, apostando a que la Fed ya no necesitará ser más restrictiva, a pesar de la inflación que viene del petróleo. A ver, el catalizador no es solo un dato débil, sino cómo reacciona el precio. El escenario ideal sería ver una caída rápida por debajo del mínimo de Lombres, lo que se conoce como un barrido de liquidez, para eliminar a los vendedores débiles, y justo después una recuperación muy fuerte por encima del punto de control diario. Esa sería la señal de activación, con objetivos muy claros en 24,850 y 24,940. Y esto es justo lo que estaríamos buscando en el gráfico. Una falsa ruptura a la baja, que funciona como una trampa, seguida de una reversión con mucha fuerza. Esta es una pauta de alta probabilidad
porque atrapa a los vendedores débiles y activa las órdenes de los compradores institucionales. Ahora, exploremos la contraparte. Un operador preparado no tiene una opinión fija, tiene planes para ambos escenarios. Entonces, ¿cuál es la estructura que buscaríamos para una operativa en corto, es decir, de venta? En este caso, la narrativa es impulsada por un dato de NFP mucho más fuerte de lo esperado. Aquí el mercado temería una espiral de inflación entre salarios y energía, forzando a la Fed a mantener o incluso incrementar su postura restrictiva, lo cual es muy negativo para el Nasdaq. El gatillo para este plan sería una ruptura agresiva y sostenida del soporte en 24.750. Y no me refiero a una mecha, sino a un cierre de vela convincente por debajo. El primer objetivo lógico sería el soporte semanal, y si el pánico se intensifica, podríamos ver una extensión a la zona de 24.580. Y así es como se vería en el gráfico. Una clara ruptura de la estructura de soporte, posiblemente seguida de un pequeño testeo o retest a la zona que se rompió para confirmar la debilidad. Y después, la continuación de la caída hacia los objetivos que ya hemos planteado. Hemos definido los planes, ¿cierto? Pero nada, absolutamente nada de esto tiene sentido sin el pilar fundamental del trading, una gestión de riesgo impecable. En un día como hoy, no es algo opcional. Es la única forma de sobrevivir y eventualmente de prosperar. Estas reglas son sencillas, pero de verdad no son negociables. Primero, paciencia. No hay que operar en los primeros minutos de caos justo después de la noticia. Hay que dejar que el mercado limpie la zona. Segundo, vigilar el índice del dólar. Un dólar fuerte suele ser una mala noticia para el Nasdaq. Y la regla de oro. Ninguna operación se abre sin tener un stop loss definido de antemano. Proteger el capital es el trabajo número 1. Al final, la pregunta clave no es si el mercado subirá o bajará. Esa es la pregunta del apostador. La pregunta del estratega es, ¿tenemos un plan claro para reaccionar y no para adivinar? En un entorno de tan alta incertidumbre, la claridad de nuestro plan y la disciplina para ejecutarlo son la única estrategia válida. Si este enfoque analítico, este método estructurado resuena con la forma en que buscan operar, les invito a suscribirse a nuestros canales para continuar construyendo juntos una operativa profesional y disciplinada. Operen con inteligencia.